Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución, porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Doble de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Amigos, amigas, gracias por permitirnos hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene. ¿Por qué no van a morder la mano que les da de tragar? Y aquí con la ministra ofreciéndole una disculpa por entrar así con todo. La ministra Yasmín Esquivel Moza en su oficina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Histórico edificio, histórico recinto, histórica Suprema Corte, nueva conformación. Gracias por recibirnos, ministra. Gracias, Vicente, por estar aquí en la Corte, en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, un momento donde los 9 integrantes, la totalidad de los integrantes del Pleno, fuimos electos por voto popular, directo, secreto en las urnas, un hecho sin precedente. No ha habido en ningún momento de la historia que haya cambiado jueces, magistrados y ministros por elección popular. En el caso del Poder Judicial Federal fue la mitad de jueces y magistrados, y en el caso de la Corte, la totalidad de los integrantes. 9 nuevos integrantes para una nueva Corte, la Corte de la Transformación. Humanista, una Corte que tiene que demostrarle al pueblo que se ha transformado, ¿no? Precisamente. Hoy tenemos, Vicente, una gran responsabilidad social. La campaña nos dio varias lecciones. La primera de ellas fue que hicimos un compromiso con el pueblo de México, mejorar la justicia, hacerla, como señalas, humanista, hacerla cercana a la gente, que ponga en el centro de la discusión a la persona humana con su dignidad y sus derechos. Reconocer
a los que menos tienen, a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, a las personas con alguna discapacidad, a las personas de la tercera edad, a las personas de pueblos originarios, a las mujeres, a los niños, niños adolescentes. Es decir, hoy tenemos el gran compromiso social que esto debe cambiar, esto se debe transformar. Si nosotros fallamos, los nuevos juzgadores, habrá fallado la reforma al Poder Judicial. Y no podemos fallar. Estamos trabajando de una manera muy intensa desde antes del 1 de septiembre con la nueva integración. Tuvimos 8 reuniones previas para revisar toda la dinámica de cómo iba a iniciar y a distribuirse el trabajo para que haya una justicia, como marca el 17 constitucional, una justicia dinámica, una justicia expedita, una justicia rápida, una justicia que realmente se dé en los tiempos que marca nuestra Constitución. Benditas redes sociales, bendita tecnología que nos permite estar en vivo y en directo desde tu oficina, sin tanta parafernalia. No nos veíamos desde antes de la campaña. Sí. ¿Cómo ha sido este proceso? Yasmín Esquivel ha tenido la oportunidad de trabajar en el anterior Poder Judicial e iniciar este camino. ¿Cómo lo digiere, ministra? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo reflexiona? Yo puedo hablar desde el pleno de la Corte. Creo yo que jueces y magistrados han estado haciendo su trabajo de acuerdo a sus competencias, pero en el caso de la Corte, la integración anterior que estuvo al frente la ministra Norma Piña, fue una integración que generó un bloque opositor a los otros 2 poderes. Este bloque de ministros que se conformó en la integración anterior fue una de las tantas razones que orillaron a esta reforma al Poder Judicial. En otras palabras, perdona que la interrumpa, con la ministra Norma Piña se jugó a la política y no se centró en la impartición de justicia. Efectivamente, se jugó en un papel y un rol con decisiones totalmente erráticas que tomó este bloque mayoritario y que fueron orillando a esta necesaria reforma al Poder Judicial. Primero, no hubo una autocrítica para poder autorreformarse. Entonces, esto dio como consecuencia que el Ejecutivo planteara una iniciativa que aprobó el Legislativo y que generó que llegáramos los más de 880 jueces y magistrados por elección popular y ministros a estas posiciones tan importantes y que se hicieran a un lado todas las personas que habían estado encabezando y este bloque opositor encabezando la Corte. Llegamos aquí el día 1 de septiembre. El 1 de septiembre, con una agenda muy intensa, tuvimos la sesión solemne de instalación por la noche con la presencia de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum. También tuvimos la presencia de los poderes, del Poder Legislativo, el presidente, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. En esta sesión solemne se instaló la Corte. Tuvimos nuestra primera sesión privada para elegir a los integrantes del órgano de administración judicial, Vicente, cerca de la 1 de la mañana. Y entonces tuvimos esta agenda intensa. ¿Y a la 1 de la mañana se fueron a pie de colchón? Pues ya era muy tarde, ya salimos a la 1:30 de la mañana. Sí, las mentiras que sabían también. Ya sabes, no, ninguno de los ministros nos pusimos de acuerdo para ir a festejar a ninguna parte. Entonces, todos concluimos, nos despedimos y nos fuimos, seguramente la mayoría o todos, a nuestras casas. Lo que me parece que es fundamental es que esta nueva Corte trae una dinámica muy cercana al pueblo, una dinámica de puertas abiertas, una dinámica de atención a los que menos tienen y una dinámica de resolver y sacar el trabajo de una manera más eficiente, o ahora sí eficiente, que la integración anterior. ¿Cuáles son los temas importantes para arrancar? El pueblo quiere que se discuta el tema de Ricardo Salinas Pliego y los millones que se archivó
por cierto, el caso por ahí en algún escritorio de algún ministro que ya no está, afortunadamente. ¿Qué temas considera importantes y qué piensa de este tema en particular? Tenemos temas muy relevantes en la agenda. Por ejemplo, el primero que vamos a ver el día de mañana, jueves 11 de septiembre, es un tema de si debe o no haber consulta a las personas con alguna discapacidad cuando va a haber una ley que les afecta. Entonces, ¿se le deben o no consultar? Aun cuando esta ley favorezca a las personas con discapacidad, es importante escucharlas o no, y que lo haga solamente el legislativo cuando pretende reformar leyes que tengan que ver con alguna persona con discapacidad. Me parece un tema muy importante, relevante. Las personas y las organizaciones con discapacidad han exigido, han pedido, han solicitado que siempre se les escuche, que aun cuando la norma sea protectora hacia ellos, en su beneficio, nadie es mejor que ellos, van a determinar qué les gusta, qué no les gusta, qué les parece que es lo correcto o cómo podemos hacer una reforma que sea mejor para estas personas que tienen alguna discapacidad. Cuáles deben ser las salvaguardas, cuáles deben ser los apoyos, cuáles deben ser las sombras, cuáles deben ser las características, la accesibilidad para la accesibilidad física a las instalaciones de las oficinas. Tenemos que tener todas las oficinas esta accesibilidad. Todo esto que tiene que ver alguna persona con discapacidad, pues tiene que participar, Vicente. No puede ser que los tengamos a un lado. Luego, por otra parte, tenemos los temas fiscales. Tenemos el tema del señor Salinas Pliego. Yo no quisiera adelantar el proyecto, mi punto de vista, porque entonces sí me descalificaría para participar en el proyecto, para participar en la discusión. Pero sí lo considera tan relevante que sea de los primeros a discutir. Es un asunto muy relevante que no se ha visto, no se vio en la corte anterior, porque una de las razones es que el señor Salinas presenta un impedimento contra algún ministro y esto hace que se abra el expediente del impedimento, se determine en ese expediente si el ministro o ministra está efectivamente impedido o no, y entonces poder continuar con la discusión del asunto. Cuando ya vamos a volverlo a discutir, que ya se resolvió si sí o no está impedido el ministro, presenta el impedimento contra otro ministro. Se vuelve a abrir el expediente y vuelve a retrasarse 2 o 3 meses. Nuevamente listamos y vuelve a solicitar el impedimento contra otro ministro. Entonces, esa táctica ha dilatado la resolución del expediente, el estar planteando los impedimentos contra cada uno de los integrantes del pleno anterior, y no sabemos cuál sea la estrategia con el pleno y la integración actual. Probablemente sea la misma, que cuando listemos el asunto para verlo, en ese momento presente impedimentos. Esto lo permite la ley, el planteamiento de los impedimentos. Entonces eso detiene la resolución y vuelve nuevamente a listarse cuando termine el impedimento. No hemos podido ver el asunto. Me parece muy importante y relevante que este asunto se vea a la brevedad, se liste. Tenemos otros asuntos, Vicente, como la prisión preventiva oficiosa. Si la prisión preventiva oficiosa se debe aplicar o no en nuestro país, o tiene que ser una prisión preventiva justificada. Es decir, que el juez justifique esa determinación, el Ministerio Público plantee la solicitud de prisión preventiva perfectamente justificada y el juez así la califique. Sin embargo, hoy la ley prevé para algunos delitos que tiene que ser una prisión preventiva en automático. Prácticamente la solicita el MP y sin mayor discusión, se escucha por supuesto a los abogados de las partes en la audiencia y sin mayor dilación, generalmente el juez obsequia la orden de aprehensión. Y después ya tiene espacio para solicitar la modificación de la medida cautelar en caso de que la defensa de la persona que está siendo acusada considere que la prisión preventiva oficiosa no es la medida correcta para que se debe aplicar. Entonces tenemos este tema de la prisión preventiva oficiosa, donde ha intervenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha dicho que no es conveniente tener la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pues la Corte es una opinión de la Corte Interamericana. Y esas son decisiones de los mexicanos. Estas son decisiones soberanas.
Así está en la convención y así está firmado el convenio. Debe respetarse la soberanía de cada estado que forma parte de la Convención Americana. Déjeme preguntarle, porque usted en la última conversación que tuvimos fue durísima con la ministra, ex ministra presidenta Norma Piña. ¿Cuál es ahora la relación con el ministro presidente Hugo Aguilar? ¿Cómo empieza esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mire, el ministro Hugo Aguilar es un ministro, primeramente es un extraordinario abogado, es una persona de origen indígena, él es una persona de diálogo, es una persona de acuerdos, es una persona que ha conducido el colegiado de una manera respetuosa, amable, con conversación, con diálogo. Entonces mi relación es magnífica con él, muy buena. O sea que sí se nota la diferencia. Totalmente, absolutamente. Bueno, es una cosa del cielo a la tierra. No hay comparación entre Norma Piña y el ministro Hugo Aguilar. El ministro Hugo Aguilar viene con una gran conciencia social, con una gran responsabilidad de servir al pueblo de México. Norma Piña no tenía ninguna de esas características. Estamos haciendo una trivia, una encuesta en Sin Censura, a ver dónde va a terminar Norma Piña, si con Alarraqui o con Ciro o con Joaquín. En fin, ministra, perdóneme usted por... Aquí ya no está. Eso es lo más importante. Entonces, A ver, de donde quiere da lo mismo. se había mencionado que se habían extraviado cosas de valor. Usted no se guarda nada. ¿Usted sabe algo de esto? ¿Qué se perdió y qué no se perdió? ¿Qué se regresó? ¿Qué se robó? Porque no hay forma de sacarle la vuelta a eso. No hay forma porque todo lo que está en nuestras oficinas está inventariado. Aquello que es personal del ministro, pues no está en el inventario, evidentemente. Considero que después de que el ministro Hugo Aguilar haga un análisis de lo que está recibiendo con relación a lo que tiene la Dirección General de Recursos Materiales y la Contraloría que debe existir en esa oficina, entonces tendrá que levantar las actas correspondientes. ¿Usted sabe de Si dice, cosas que se extraviaron? no tengo conocimiento de cosas que se hayan extraviado, yo no sé si lo que me manejaron algunos medios que estuvo saliendo de la corte hayan sido cosas personales de Norma Piña o haya sido algo inventariado, porque no se alcanza a apreciar qué es lo que se está subiendo. Yo vi que subían un cuadro, pero desconozco si era propiedad de la presidenta, expresidenta Norma Piña, o sea, propiedad de la corte. Yo quisiera hacer un juicio de valor sin tener conocimiento de ello. Déjeme preguntarle, más allá de lo que piensen muchos de persecución, Sí. ¿usted cree que se tenga que llevar al banquillo de los acusados a algún ministro o ministra si así se determinara por la autoridad disciplinaria? Por supuesto. Si existe alguna conducta indebida, inadecuada, incorrecta de algún funcionario público, llámese ministro, oficiales mayores, directores generales, directores de área o cualquier trabajador del Poder Judicial de la Federación, tiene que el Tribunal de Disciplina actuar de manera inmediata. Y además para eso se creó. ¿Por qué? Porque anteriormente las quejas pues se iban al kilo en las unidades de investigación que dependían de la presidenta de la Corte. Y estas unidades de investigación, cuando recibían una queja, la enviaban al kilo, eran 400, 500 quejas y ninguna se desahogaba. Este Tribunal de Disciplina Judicial viene a poner orden. Y viene a poner orden con dos vertientes. Uno, la prevención, con las visitas de inspección, revisar cuántos asuntos tiene cada juez, cada magistrado, cuáles son los más antiguos, por qué no los está sacando. Todo esto lo hacen las visitas de inspección, una especie de prevención. Pero si el Tribunal de Disciplina Judicial advierte una conducta incorrecta de algún juez o magistrado o alguna persona del Poder Judicial de la Federación, debe actuar de manera inmediata. Para eso está, para eso se creó y para eso lo eligió el pueblo de México. Así es. A estas 5 personas, que por cierto los 5 son magníficos perfiles. La presidenta Celia Maya del Tribunal de Disciplina Judicial, el maestro Batis, la magistrada Verónica Tejides, la magistrada Indira y el magistrado
que se me pasó el nombre ahorita, pero es Faustino, que ellos también, Rufino, perdón, el magistrado Rufino, y ellos 5 son grandes perfiles que van a hacer lo que les corresponde y lo que es debido. Sé que tiene muchos compromisos. De hecho, hoy estamos haciendo una entrevista con audiencia en vivo y toda la cosa. Ya después contaré algún día la anécdota de quién me encontré aquí en su oficina. Sí. Pero me gustaría, si me permite, un par de planteamientos más antes de que se tenga que retirar. Pero Vicente, por favor, claro que sí. En algún momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación jugó el papel de oposición al gobierno. Con la despedida de la anterior Suprema Corte, veo yo que asumen ese papel de opositores algunos personajes de los medios de comunicación, los huérfanos de los gobiernos anteriores, así los llamo, y lo digo con todas sus letras. Las campañas de desprestigio, las campañas de desinformación, de manipulación, que le voy a contar a usted, usted ha sido víctima de ellas. ¿Ve usted que continúa esta oposición desde los medios de comunicación, incluso a la reforma al Poder Judicial? Se lo pregunto porque en el caso de la campaña en su contra, rayó en la misoginia. En el caso de la campaña contra el actual ministro presidente Hugo Aguilar, raya en lo racista. ¿Cómo ve esta relación? Bueno, yo siempre he sido muy respetuosa de los medios de comunicación, Vicente, tanto los corporativos como los digitales. Me parece que la libertad de expresión en nuestro país debemos cuidarla celosamente. Y entonces hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y la censura. Entonces es para mí muy importante respetar esa libertad que tienen. Sin embargo, dentro del marco de libertad de expresión, lo que no pueden hacer es estar violentando los derechos de las personas, el derecho a su dignidad, el derecho a su libre desarrollo de la personalidad, su derecho a su vida privada. Entonces, hay momentos en que a través de estas críticas destructivas, estas críticas difamatorias, rayan en ese tipo y en el ejercicio y amparados con la libertad de expresión, difaman a otros funcionarios públicos que están haciendo su trabajo. Ahora bien, y además para eso hay fiscalías, para que presenten las denuncias cuando tienen conocimiento de que existen elementos donde impacten un delito. Pero regresando al tema de la libertad de expresión, por supuesto que he visto que hay algunos medios de comunicación que atacan de manera ya sistemática y permanente al gobierno y lo atacan ya con razón o sin razón, y la mayoría de las veces sin razón. Atacan permanentemente al gobierno, un gobierno que está haciendo un trabajo correcto, un trabajo intenso, un trabajo puntual, un trabajo cumplido. Es un gobierno, en el caso del gobierno federal a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum, está haciendo un magnífico trabajo. Y yo desde lo que me toca en la división de poderes y hablando desde otro poder, pues no puedo dejar de reconocer que está haciendo un trabajo en contra de la delincuencia, tratando de disminuir los índices delictivos de nuestro país, que han estado disminuyendo, han estado cambiando. Estamos viendo que hay estados que habían estado con un índice delictivo muy alto y están bajando de una manera considerable. El caso de Chiapas, por ejemplo. Eh, es una presidenta que está totalmente comprometida con las causas sociales, con los que menos tienen en México. Pues yo no puedo dejar de reconocer eso. Y en el caso del Poder Judicial, pues también hemos sido atacados de una manera permanente y sistemática, y más la actual integración, donde nos han señalado que somos los ministros del acordeón y los ministros de la 4T y los ministros de quién sabe cuántas cosas. Eso a nosotros como ministros, por supuesto que, y como servidores públicos, pues tenemos un margen muy amplio de, de alguna manera, de resistir este tipo de embates. No es que estemos acostumbrados, simplemente resistimos esta serie de embates porque somos servidores públicos y nuestra vida pública pues está cada vez más en los medios públicos y entendemos esa situación, somos resistentes, somos resilientes a la crítica y en esa ruta vamos haciendo las cosas, por supuesto, en mi caso, todo lo mejor que puedo,
en conciencia, apegada totalmente a la Constitución, a las leyes, a lo que dice el expediente, sacando mi trabajo. Desde que llegué a la Corte hace 6 años, mi ponencia es la que va mejor, la que va en cero, la que va al día. Todos los días tengo estadísticas de cómo van mis secretarios en cada uno de los asuntos que les corresponde estudiar. Todos los días reviso los proyectos, todos los días enviamos a la Secretaría General asuntos para que sean listados. Ahora, el día de mañana que iniciamos nuestra primera sesión, abrimos con un asunto mío, un asunto muy bonito, que es el tema de la consulta a personas con discapacidad. Entonces, mañana, si ustedes están atentos de la sesión que se transmitirá a través del canal del Poder Judicial de la Federación, el del canal de Justicia TV, van a ver ustedes cómo el desarrollo de la sesión. Perdónenme mi sarcasmo, pero ¿cómo me plantea ese país? Y dice Felipe Calderón en Washington, en Georgetown, que se acabó la democracia, que por culpa de la reforma del Poder Judicial, solo amigos de Morena y de la 4T, y que hasta jueces, algunos de ustedes amigos de narcotraficantes, y bueno, se acabó la democracia en México, dice Felipe Calderón. ¿Qué piensa de estas actitudes en el extranjero que pintan a un México en donde se acabaron las divisiones entre los poderes, en donde todo estaría perversamente entrelazado para llevarnos a una dictadura, diría Lito Moreno, otro de los que anda en el extranjero, eh, pintándonos feo y mal? Ah, por cierto, ojalá que no haya escenas en esta corte, en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con Alito Moreno a altas horas de la noche y a escondidas. Le digo que me perdone mi sarcasmo, pero ¿qué piensa de esta actitud que por el mundo va contando lo peor de México? Bueno, México, estábamos acostumbrados ya a elegir a nuestro presidente o presidenta de México, nuestros diputados y senadores cada 6 o cada 3 años, y gobernadores, presidentes municipales, es decir, al Ejecutivo y al Legislativo. Pero nunca habíamos elegido al Judicial. Fue un ejercicio muy importante, un ejercicio de participación de la población para que mediante este voto directo y secreto se puedan elegir a nuestros juzgadores del país. Entonces, ¿qué más democracia que ya tener elegidos por voto popular a los mismos integrantes del Poder Judicial? Hoy tenemos ya los 3 poderes que los elige el pueblo de México. Entonces, por supuesto, yo no coincido con las expresiones del expresidente que hace este tipo de cosas, porque hoy más que nunca tenemos democracia en México. No hay otro país que tengamos una democracia tan amplia que podamos ir cada 3 años a elegir a nuestros jueces locales y federales. Que el sistema es perfectible, sin duda alguna. Todo es perfectible. Podemos hablar de que necesitamos que haya una mayor participación. Participaron 13 millones de personas. Eso es muy importante para elegir a los juzgadores. Anteriormente los jueces elegían por el Consejo de la Judicatura unos cuantos consejeros, 7 elegían a los que van a ser jueces y magistrados mediante procedimientos internos que a veces eran poco transparentes, pero procesos internos para llegar mediante una carrera judicial, exámenes, en fin. Hoy los ministros nos elegía anteriormente la propuesta del presidente y la mayoría calificada del Senado. Un nombramiento concurrente de 2 poderes para elegir un ministro. Hoy es la población la que los elige. ¿Qué más democracia que esa? Que la población hoy dice quién, si quiere a B o a C, de ministro, de ministra, de juez, y cada vez, creo yo, va a haber una mayor participación en estos procesos judiciales porque ya las personas van a enterarse de cuáles son los mecanismos, cómo son las boletas, por cuántas personas pueden participar en cada una de sus 6 boletas. Esta ocasión fueron 6, que tienen colores diferentes, y cómo están haciendo campaña cada uno de los candidatos. Entonces, estamos conociendo este nuevo proceso electoral, conociéndolo, no tanto porque 13% de la población que haya votado es un alto porcentaje, alto, elevado, con relación a los que antes elegían a los jueces, que eran 7 personas, ahora 13 millones. De las últimas cosas, al menos en esta oportunidad, le agradezco su generosidad, ministra. Ya dejó de ser el Poder Judicial podrido, en palabras de Andrés Manuel López Obrador.
Pues había sido este bloque de ministros, como has comentado, los que, desde mi punto de vista, orillaron esta reforma al Poder Que Judicial. le estaban haciendo Y daño a sí, México. y claro, ¿por qué? Porque estaban siempre en contra de lo que hacía el presidente López Obrador o lo que hacía el Congreso de la Unión. Si aprobaban la ley eléctrica, la echaban abajo. Si aprobaban el tema de la Guardia Nacional, aquí la echaban abajo. Si aprobaban lo de los libros de texto, aquí suspendían la entrega de libros de texto. Hubo verdaderamente decisiones gravísimas que, si no tienen autocrítica, el bloque de ministros que se fue, bueno, pues ya, estamos, si no se dan cuenta que fueron los causantes del problema de la reforma al Poder Judicial, parte de las causas, bueno, pues entonces ya no se dan cuenta de lo que está sucediendo. ¿Y qué fue lo que hizo este grupo de ministros? Se alejó de una realidad social. Afuera el pueblo de México dice, no hay justicia, la justicia se vende, la justicia es para unos cuantos, es una justicia elitista, solo para los que tienen dinero para pagar un abogado, y los que no tienen acceso a la justicia. Entonces, o para abogados influyentes, todo eso todo eso es lo que el pueblo nos dijo en las campañas, y todo eso es lo que se tiene que corregir. Y he escuchado que dicen no tienen derecho a fallar. No podemos fallar. Ahora tiene que cambiar eso. Esto tiene que cambiar porque ese es el compromiso, porque no, lo dijimos en la campaña, lo tenemos que hacer, lo tenemos que asumir y lo tenemos que lograr. Y se tiene que ver el cambio y lo tiene que ver nuestra sociedad. Y va a ser un proceso, sin duda alguna, pero tiene que haber un cambio en todo y un giro totalmente distinto. Eh, ¿Se arrepiente de alguna decisión tomada en la Suprema como ministra en la pasada que tal vez, solo tal vez, haya molestado a la gente de abajo, ministra? Se lo pregunto porque también las campañas fueron intensas. Me golpeteó por todas partes. Afuera del movimiento y al interior del movimiento. ¿Hubo algún error? ¿Alguna decisión que diga, tal vez aquí admito Que me equivoqué. que me equivoqué? En este momento no recuerdo ningún asunto donde yo haya fallado y que después haya considerado que el voto debió haber sido distinto. No, en ninguno de ellos. En todos, cuidadosamente y celosamente reviso cada uno de los temas. Si bien pueden algunas personas de afuera coincidir o no, hay razones suficientes y argumentación suficiente para haber tomado esa decisión. No es una decisión que se haya tomado sin bases jurídicas. Esas no existen. Siempre una decisión se toma con bases jurídicas sobre lo que dice la ley. Pero hubo algunas que mostraban diferencias entre las ministras de este bloque mm, de simpatía a la 4T o al gobierno y aquellos que estaban abiertamente en esta mafia de zancadillas, ¿no? Sí. Y creo que a eso se referían muchas personas, ¿no? El tema de Salinas Pliego, incluso alguna decisión en torno a la participación o no de Lenia Batres, la ministra Lenia Batres, ¿no? Eh, el artículo 17 señala que todos los mexicanos tenemos derecho a un juicio emitido por juzgadores imparciales, autónomos, independientes. Tenemos derecho a un juicio justo, emitido por jueces que tengan estas características. El juez no puede en ningún momento, ni previo ni después de la resolución, atacar a ninguna de las partes. No puede cuestionar a ninguna de las partes de manera pública. No puede el juez pronunciarse ni mostrar animadversión con alguna de las partes de manera pública. Y de manera privada tampoco sería correcto, pero de manera pública no lo puede hacer. Entonces, cuando el juez muestra, magistrado, ministro, animadversión hacia alguna de las partes, en ese momento está impedido para conocer el asunto, porque todos tenemos derecho a un juicio justo por jueces imparciales. Muy bien. Para cerrar, ¿qué le diría a las personas que no están todavía de acuerdo con la reforma al Poder Judicial? Que hay algunos miles en México todavía, y creo que es por las campañas mediáticas, por incluso responsabilidad de los que se fueron y las que se fueron. ¿Qué le diría a la gente que
entiendo que la gente que votó a favor de la reforma del Poder Judicial tiene un compromiso de parte de ustedes de que las cosas van a cambiar y rápido, que se va a notar el cambio. Pero ¿qué le dice a la gente? ¿Qué le dice incluso a la gente más allá de nuestras fronteras? Que solamente escucha, pues, basura. Claro. Vivimos en un estado de derecho, Vicente. Lo que cambió fue la forma de elegir a los juzgadores. Pero continuamos con la misma ley de amparo, con las mismas leyes orgánicas, con el mismo código penal, con los mismos códigos de procedimientos. Las personas que integramos el Pleno de la Corte y los nuevos jueces y magistrados que llegan tienen conocimiento de las leyes, tienen experiencia y tienen el respaldo del pueblo. Entonces, todos ellos van a hacer un gran papel. Inclusive me quiero adelantar para comentarte 2 puntos. Uno, el 59% de los que llegan son mujeres. Y eso para mí me parece importantísimo. Ha sido para mí un tema, el tema de género, desde hace muchos años, hace más de 20 años, un tema que siempre he estado peleando, no por cuotas, sino por cuestiones de justicia. El 59% de personas candidatas que ganaron son mujeres. Luego tenemos otro dato importante. La gran mayoría, y yo consideraría que más del 80%, tiene experiencia en juzgados locales, tribunales locales o juzgados y tribunales federales. Entonces no vienen a aprender, no vienen a una curva de aprendizaje. Ellos ya saben lo que se tiene que hacer, conocen la función, aspiraron a ella, han estado estudiando. En este momento se está desarrollando un curso muy importante e intensivo para los nuevos juzgadores. En este momento la Escuela Judicial está llevando a cabo todos estos cursos interesantísimos, importantes, para ir integrando a los nuevos juzgadores a sus tribunales, a sus juzgados y con los que vienen para 2027. No, entonces no es el desastre que nos han pintado. No, para nada, para nada. Vamos a llegar antes del 15 de septiembre ya van a tener adscripción todos los nuevos. Entonces el 17 de septiembre, que es de abril, vamos a empezar a ver que ellos están funcionando correctamente y lo vamos a ver a través de sus resoluciones. Entonces, ¿qué le digo yo a los que nos ven en el extranjero? Tenemos en México un Estado de Derecho, tenemos seguridad jurídica, tenemos leyes que protegen a la inversión, que protegen al comercio, que protegen a las personas que vienen a invertir de una manera correcta, de una manera de acuerdo a nuestros ordenamientos normativos. Tenemos magistrados y jueces comprometidos con la Constitución, con las leyes, que no obedecen a consignas políticas ni económicas. Jueces totalmente imparciales que van a hacer correctamente su trabajo, y hablo desde jueces, magistrados y por supuesto los ministros. Como ya se abrieron las puertas al pueblo, ojalá que podamos tener estos diálogos más continuos y más seguidos. Le agradezco mucho. Es un placer, Vicente, platicar contigo en otra ocasión también. Le agradezco mucho. Gracias. La ministra... programa Sin Censura. Gracias. La ministra Yasmín Esquivel Moza, en sus oficinas, en vivo y en directo, a través de la señal de Sin Censura TV. Gracias a las miles de personas que nos ven, que nos escuchan, que nos comparten y que nos confían. Pero como siempre les digo, no confíen ni en mí, a ojos cerrados. Aquí estamos con los protagonistas del cambio, de la transformación. Gracias por su sintonía y nos vemos a las 9 en la videocharla nocturna o mañana a las 6 de la mañana con la transmisión regular de este espacio libre como el viento. Gracias, ministra. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.
Hay una prensa sinvergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce que piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y de la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución, porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Doble de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente?